de los Apóstoles, capítulo 20. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 1 en adelante. Éxodo, capítulo 20, verso del 1 en adelante. Amén, hermano. Éxodo 20, del 1 en adelante. Fíjese si a su lado hay alguien que no tiene Biblia, para que todos podamos leer esta noche. Éxodo, capítulo 20, verso 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Hoy vamos a dar una introducción específicamente a los 10 mandamientos. Quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, al versículo 1 del capítulo 20 que acabamos de leer. Dice: y habló Dios
todas estas palabras diciendo. Quiero que leamos este versículo. Y la ley, amados hermanos, no es el resultado de un capricho. La ley está basada en la razón. Y la razón está basada en la sabiduría. El primer atributo, cuando la Biblia dice, hermano, en el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, todas estas palabras, con esta expresión
La gente, hermano, hoy tiene porque la gente ha olvidado la ley de Dios, porque la gente ha olvidado, le ha dado la espalda a Dios en su rebeldía. Hoy hay mucha gente que creen que pueden desafiar a Dios. Y desafiar a Dios, hermano, es jugar, como dice uno, con candela. Dice, ¿quién es aquel que desafía a Dios y no sufre daño? Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, hermano, es que nosotros creemos muchas veces que nosotros somos más sabios que Dios. Y déjame decirte, hermano, muy bien, donde no hay ley, hay caos. Y cuando hablamos, hermano, de la sabiduría de Dios expresada en su ley, no solamente específicamente nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, pero eso va a todas las demás cosas. Dios puso leyes, hermano, en su sabiduría que gobernaran la creación, que gobernaran todo lo creado. Él sostiene la creación y Él lo hizo con sabiduría. ¿Se acuerdan cuando estábamos dando la introducción a la ley? Uno de los usos, hermanos, de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos, uno de los usos de esa ley moral, ¿cuál era? Era, hermanos, restringir, ¿qué cosa? El mal. Porque las leyes de las naciones están basadas, hermano, en un reflejo de los 10 mandamientos. Ahora bien, hermano, donde no hay ley, si no hubiera ley, hermano, el mundo fuera un desastre. De manera que eso enseña, muestra la sabiduría de Dios. Uno de los ejemplos de esto, por ejemplo, algo que está pasando aquí mismo en Estados Unidos. Si usted ha leído las noticias, hermano, el estado de Oregon es un estado que está siendo tomado por la anarquía. ¿Usted sabe lo que es la anarquía? Cuando las personas hacen lo que le da la gana, como uno dice en buen castellano. Hay un grupo en Oregon que se llama Antifa, que es supuestamente antifascismo, pero es un grupo que está tomando, hermano, la ciudad de Oregon, el estado de Oregon completo. Ellos van en contra del orden, ellos van en contra del caos y están acabando, hermano, con la ciudad de Oregon. ¿Por qué? Porque están pasando por arriba, por la ley que está establecida. Donde no hay ley, hermano, donde no hay ley, que lo que hay, lo que viene es caos. Por eso, hermano, la ley, todas las leyes que Dios ha establecido hablan de la sabiduría de Dios. Vamos a ver Daniel capítulo 2, verso 20.
Daniel capítulo 2, verso 20. ¿Quién lo tiene, hermano? Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Amén. Dice, sea, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Nosotros tenemos, hermano, el gran privilegio de domingo tras domingo adorar al Dios al cual le pertenece la sabiduría. Tú y yo adoramos a un Dios sabio. Tú y yo adoramos, hermano, a un Dios, al Dios que le pertenece la sabiduría. De manera que las primeras palabras, hermano, de Éxodo capítulo 20, del versículo 1, lo primero que nos dicen de Dios, lo primero que sacamos de ese versículo acerca de Dios es que Dios es ¿qué? Sabio. Tu Dios, hermano, y esa es razón para que nosotros como iglesia alabemos a Dios. Porque Daniel, inspirado por Dios, lo decía, alabad su nombre, ¿por qué? Porque de él es la sabiduría. ¿Qué es lo segundo que Éxodo capítulo 20, verso 1 nos dice de Dios? Nos dice que Dios es sabio, y lo segundo que nos dice de Dios es que Dios, hermano, nos habla de la autoridad, hermano, del autoridador de la ley. Dios es el Dios de toda autoridad. La razón por la cual Dios puede dar mandamientos, la razón por la cual Dios puede dar leyes que rijan la creación y que rijan la vida de los hombres es porque Él tiene la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es por eso que Dios, hermano, tiene la autoridad para dar mandamientos, porque Él es Dios. Quiero que mires ahí mismo, Éxodo capítulo 20, versos 1 al 2. Mira lo que dice el Señor. Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Y habló, ¿quién? Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy, ¿qué cosa? El Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dos veces Dios se identifica como ¿quién? Como Dios y como el Señor. Y ahí está implícito, hermano, la autoridad de Dios para establecer leyes que rijan la vida de los hombres. El segundo atributo que vemos, hermano, en ese pasaje acerca de Dios, ¿cuál es? Su autoridad. Dios es el Dios de toda autoridad. No hay nadie, hermano, que se pueda comparar con Él. No hay nadie que esté por encima de la autoridad de Dios. Él es el que rige, gobierna todas las cosas. Quiero ponerte dos ejemplos, dos textos bíblicos que hablan de la autoridad de nuestro Dios. Que a propósito, hermano, es basado en esto. Que nosotros siempre decimos que el pecado no es un error que nosotros cometemos. El pecado es rebelión en contra de la autoridad de Dios. Cada vez que el hombre rompe los mandamientos de Dios, cada vez que el hombre peca, está rebelándose, está, hermano, en rebelión en contra de la autoridad de Dios. Quiere usurpar, hermano, la autoridad de Dios. Es por eso que Dios en su justicia, en su santidad, aborrece el pecado. Porque no hay nadie tan autoritativo como Él. Él es el creador del cielo y la tierra. Y Él gobierna, siempre ha gobernado. Él gobierna y siempre gobernará. La creación, hermano, le pertenece a Él. Quiero que mires conmigo Job capítulo 9, verso 12. Y otro hermano va a buscar Job capítulo 42, verso 2.
Job capítulo 9, verso 12. ¿Quién lo tiene? Job 9, 12. Si él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decir, ¿qué haces? Amén. Dice la Biblia, si él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle, ¿qué haces? Amados hermanos, usted se ha puesto a pensar que cualquiera que sea la circunstancia en la que tú estás hoy, Dios tiene toda autoridad sobre tus circunstancias. Dios tiene toda autoridad en tu vida. Hermano, el domingo pasado, en la lectura bíblica de Daniel, no sé a usted, hermano, pero a mí el Señor habló a mi vida, hermano, leyendo este pasaje. Y una de las cosas que Dios impregnó en mi alma mientras leía Daniel con ustedes es cuando, hermano, dice el libro de Daniel, Dios es el que sostiene, le dijo al rey, Dios es el que sostiene, ¿qué cosa? Tu aliento. Y Él es dueño de tus caminos. Dios, hermano, tiene toda autoridad sobre tu vida. La razón por la cual hoy tú estás vivo es porque Dios te ha dado vida. La razón por la cual, hermano, tú hoy, hermano, tienes salud es porque Dios te la ha dado. Y si no la tienes, porque Dios te la ha quitado. Y Dios sabe lo que hace. Dios es el Dios de toda autoridad. Él sostiene tu aliento. Es por eso que nosotros siempre debemos dar gracias a Dios, aunque las cosas no vayan como nosotros queremos. Pero debemos darle gracias siempre a Dios, porque Dios es quien sostiene tu aliento. Tú eres lo que eres. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios en nosotros. Por el cuidado providencial de Dios en nosotros. Él tiene autoridad. Amados hermanos, y nada pasa. Dice la Biblia, si Él arrebata, ¿quién lo estorbará? ¿Y quién le puede decir a Dios qué haces? Amados hermanos, nosotros en mi país teníamos un dicho. Las personas del mundo tienen un dicho en mi país que dice, cuando Dios no quiere, no hay santo que ruegue. Porque Él, hermano, Él es el Dios de toda autoridad. Cualquiera que sea tu circunstancia hoy, dale gracias a Dios y descansa en su cuidado providencial sobre tu vida, mi hermano. Vamos a leer Job 42, verso 2. Amén. Respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. La razón por la cual Dios puede hacerlo todo, no solamente es porque Él es todopoderoso, sino porque Él es autoritativo. Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. A su nombre sea la gloria. Amados hermanos, hay otro pasaje que no tengo en pantalla, pero quiero leerlo contigo. Vamos a ir al Salmo capítulo 2, libro de los Salmos, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1. Amén. Dice la Biblia, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo,
pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás como vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Fíjate, amados hermanos, Dios tiene autoridad y dominio, no solamente en el cuidado providencial de la creación. Dios tiene autoridad y dominio no solamente, hermano, en la vida de los creyentes, sino que aún en la vida de las naciones. Hermano, Dios tiene dominio y autoridad, porque de Él es la autoridad. Y su ley, hermano, es un reflejo de la autoridad de Dios sobre toda la creación. Es por eso, hermano, porque Dios tiene autoridad aún sobre las naciones, sobre los reyes de las naciones. Es que nosotros como cristianos debemos orar por este país. Yo quiero hacer una pregunta, hermano, y no quiero que usted me respóndasela a usted mismo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos orando por este país? Por este país donde Dios abrió sus puertas para que pudiéramos venir, en cualquier circunstancia en la que usted esté. Pero debemos orar. Dice la Biblia que nosotros los cristianos debemos orar por los gobernantes. Debemos orar, hermano, por esta nación, que Dios tenga misericordia de esta nación y Dios avance su reino en esta nación. Que Dios reprima, hermano, la locura de los hombres sin Cristo. Que Dios tenga misericordia de este pueblo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, oramos así? Debemos empezar a orar por esta nación. Señor, ten misericordia, porque Dios tiene autoridad sobre los gobernantes de esta nación. Amén, hermano. Ahora, lo otro, hermano, que quiero que veas en el pasaje es, o sea, el primer versículo de Éxodo nos dice, hermano, ¿qué atributo de Dios nos muestra? La sabiduría de Dios. ¿Cuál otro? La autoridad de Dios. Y el tercer atributo que está implícito, hermano, es precisamente la bondad del autor y dador de la ley. El primer versículo de Éxodo 20 nos dice que Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios sabio, es un Dios de toda autoridad y es un Dios bondadoso. ¿Sabe cuál? Nosotros muchas veces, hermanos, creemos que Dios está ocupado en hacernos la vida a nosotros imposible. Que las leyes que Dios ha puesto es para aguarnos la fiesta a nosotros. Pero la razón por la cual Dios nos ha dado leyes y nos dio su ley, en primer lugar fue para mostrarnos su sabiduría. A través de su ley podemos ver su autoridad. Y también, hermano, el hecho de que Dios nos dio su ley es un reflejo de la bondad de Dios. Dios nos reveló los 10 mandamientos, no porque Él quiere aguarte la vida, ni aguarte la fiesta, sino porque Dios es bueno. Quiero que leas conmigo, no lo busques por cuestión de tiempo, pero quiero que leas conmigo este pasaje. Apúntalo en tu nota para que lo puedas leer en casa con detenimiento. Dice, luego bajaste sobre el monte Sinaí. ¿De qué está hablando Nehemías aquí? De cuando Dios dio, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Dice, luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Amados hermanos, la ley de Dios, el hecho de que Dios nos dio su ley, es un reflejo de su bondad para con nosotros. ¿Verdad que cuando nosotros pensamos en la ley de Dios no pensamos en esos 3 atributos? ¿Cuántos de ustedes habían leído Éxodo capítulo 20, verso 1? ¿Verdad?
Fíjate cuántas cosas hemos sacado de Dios. Dios es sabio, Dios es Dios de toda autoridad. Dios, hermano, es bueno. Ahora, yo quiero tomar, antes de seguir, estos 3 atributos y aplicarlo a tu vida hoy. Y como te decía hace un momento, quiero que tú vayas a tu casa esta noche consciente de algo. Número 1, que Dios con sabiduría ha ordenado cada circunstancia en tu vida. Sea buena o sea mala, Dios ha ordenado cada circunstancia de tu vida y Él lo ha hecho con sabiduría. Dice la Biblia, amados hermanos, tú sustentas mi suerte, dice el salmista. Aún cuando tú estés en circunstancias en tu vida, iglesia, cristiano que estás aquí, o tú estés atravesando por circunstancias en tu vida que tú no puedas entender, adora a Dios, porque Él con sabiduría ha ordenado esa circunstancia en tu vida. No es casualidad, no es obra de la buena suerte o la mala suerte. Como hemos dicho miles de veces, nosotros no creemos en suerte, creemos que todo pasa por la mano y el decreto de Dios. Lo primero que yo quiero que tú te lleves a tu casa esta noche, ese versículo, Dios es Dios sabio y Él con sabiduría ha ordenado tu vida. Adora su nombre. Lo segundo que quiero que lleves a tu casa hoy, hermano, de este versículo que hemos visto, es que precisamente Dios, hermano, tiene autoridad sobre todas tus circunstancias. Él tiene la autoridad para obrar en tu vida. Y cuando Dios, hermano, cuando Dios hace algo en tu vida o trae algo a tu vida, yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces Dios ha traído algo a tu vida? ¿Cuántas veces Dios no ha hecho algo en tu vida, no ha traído una circunstancia, te ha hecho pasar por una circunstancia que tú realmente no has querido pasar por ahí? ¿Cuántas veces la mano de Dios no te ha puesto en un valle de sombra de muerte? Y cuando tú estés en ese momento, cuando nosotros estamos ahí, hermano, la tendencia mía, la tendencia nuestra es rebelarnos en contra de Dios y cuestionar a Dios. Pero recuerda, hermano, cuando estés ahí, adórale, porque Él es dueño de tus caminos. Y todo lo que Dios hace, ¿lo hace para qué? Para la gloria de su nombre y para nuestro bien. Dice, si Él arrebata algo, ¿quién lo estorbará? Si Dios te quita algo, mi hermano, adórale. Él tiene autoridad. Tú no te perteneces a ti. Si Dios te quita algo, adórale. No contiendas con Dios cuando las cosas en tu vida no van como tú quieres que vayan. Él tiene toda autoridad para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Adora a tu Dios. Adora a tu Dios, porque Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, como a Él le place. Dice, como decía Job, si el hombre contendiera con él, no podía responder ni uno entre mil. Y lo tercero que quiero que te lleves a tu casa hoy, esta noche, hermano, es que Dios es bueno. ¿Sabe, hermano? Este es uno de los atributos con los cuales nosotros luchamos más. Nosotros no ponemos en duda que Dios es poderoso. ¿Sí o no? De hecho, nosotros oramos miércoles tras miércoles aquí por los enfermos y por diferentes circunstancias, porque tenemos convicción de que Dios es poderoso para sanar. Creemos que Dios es poderoso y tiene la autoridad para cambiar nuestras circunstancias, como Él le plazca. Pero uno de los atributos con los cuales nosotros luchamos más, hermano, es con la bondad de Dios.
No olvides que tu Dios es un Dios bueno. Amados hermanos, todas estas cosas nosotros las sacamos del primer versículo de Génesis, de Éxodo capítulo 20, verso 1. Eso es lo que nosotros sacamos en estos 5 minutos que me quedan, hermano. Quiero ver contigo la segunda verdad que aparece en Éxodo 20. Vamos a volver a Éxodo 20, hermano. Dame 5 minutos solamente, ya termino con ustedes esta noche. Éxodo 20. Amén. ¿Quién quiere leer el versículo 1 nuevamente? Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Hasta ahí, hermano. Gracias. Que ya hemos visto, hermano, lo que ese versículo nos dice de Dios. Ahora lo segundo que quiero que vea es lo que este versículo nos dice de la ley de Dios. Hay algo, hermano, implícito en este versículo, y es, hermano, la trascendencia de los 10 mandamientos. ¿Cómo dice el texto, hermano? ¿Cómo dice el texto? Y habló, ¿quién? Dios. Ahora, yo quiero que tú compares este versículo. A ver. Con Lucas capítulo 1, verso 70. Amén. ¿Quién tiene Lucas 1:70? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Hasta ahí. Fíjate, hermano. Dice Lucas que Dios habló a través de ¿qué? De sus santos profetas. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que muchas veces vamos a encontrar en algunos textos, vamos a encontrar expresiones como esta. Dios habló a través de ¿quién? De los profetas. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios en otros tiempos habló a nuestros padres de muchas maneras y muchas veces a través de ¿quién? De los profetas. Dios habló a los profetas y los profetas hablaron, hermano, al pueblo. Pero Éxodo 21, hermano, en Éxodo 20 vemos que ningún profeta habló. ¿Quién fue quien habló? Dios. Amados hermanos, esta ley salió de la misma boca de Dios. Fue Dios mismo. No hubo, hermano, y el pueblo oyó la voz de Dios. No la de Moisés, sino la de ¿quién? La de Dios. Y es ahí, hermano, donde radica la trascendencia, hermano, la importancia, como toda la Escritura, de los 10 mandamientos. Ellos salieron de la misma boca de Dios. Fue Dios quien los dio directamente. Ahora, porque la ley de Dios, hermano, es el carácter, revela el carácter moral de Dios. Podemos decir, hermano, que la ley de Dios, la ley moral de Dios es perfecta. Apunta, hermano, el Salmo 19, verso 7. La ley de Dios es perfecta. Lo segundo, otro aspecto de la ley moral de Dios es que la ley moral de Dios, hermano, es inalterable. Es por eso que la ley de Dios es trascendente, es tan trascendental, porque ella es inalterable. Y este versículo, si quiero que lo leas. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Amén. ¿Quién lo tiene, hermano? Que lo quiera leer. Dice,
No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Amén. Fíjate, hermano, lo que dice este versículo. Jesús está hablando aquí y le dice, yo no he venido ¿a qué? No pensé que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y creo que este versículo, hermano, hace varios miércoles atrás hablamos de él. Porque hoy hay muchas personas que dicen, hermano, no, la ley ya no está vigente. O la ley ya pasó, ya es cosa del pasado. La ley de Dios, hermano, Jesucristo, hermano, no vino para abolir la ley de Dios. Él vino para cumplirla a favor de aquellos que iban a creer. Amén, hermano. O sea, Él vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, hermano, es trascendente. Trasciende los tiempos, trasciende las épocas. Está vigente desde el comienzo, hermano, hasta el final. Ahora, quiero que notes lo que dice, hermano, el verso 18. Porque en verdad os digo. Amados hermanos, ahí la expresión, porque en verdad, Jesús, hermano, con esa expresión está resaltando lo que Él va a decir. Es como que Jesús le estaba diciendo, hey, yo he venido a cumplir la ley, no a abolirla. No piensen que yo vine para abolirla, sino que yo vine para cumplir. Ahora, presten atención a lo que voy a decir. Es lo que Jesús está diciendo con la expresión con la que comienza el verso 18. Porque en verdad os digo, es la misma expresión que también usa Jesús en otra parte de la Escritura cuando dice, de cierto te digo. Es la manera de Jesús, hermano, y la manera que de aquel tiempo de enfatizar algo. Y la palabra que, ¿usted sabe cuál es la palabra que usa en el griego para de cierto te digo? Es la misma palabra que se traduce también como amén. Lo que Jesús está diciendo es amén, amén. Así sea. Es asegurando, aseverando lo que Él va a decir. Presta atención porque lo que te voy a decir es muy importante. Dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña. Vamos a hacer una pausa ahí. La Reina Valera creo que dice, no se perderá ni una jota. Cuando nosotros leemos ese versículo en la Reina Valera, por ejemplo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que una jota? Una letra. La jota, cuando nosotros leemos ese versículo, lo que estamos leyendo es, lo que pensamos es una jota, como la jota de José, de Josué, de Jacinto. Pero la jota de la que está hablando Jesús no es la jota del español. Recuérdense que Jesús está hablando en qué idioma está escrito los evangelios. En griego. Jesús está hablando en griego. O sea, eso está en griego ahí. ¿Quién, hermano? La J, hermano, es la traducción literal de la palabra que Jesús usa, es como la tiene la versión de la Biblia de las Américas, la letra más pequeña. Porque la J en el griego, hermano, era la letra más pequeña que había en el abecedario. Y la tilde no es la tilde que tenemos nosotros, sino que es como si fuera una coma o un punto. Y en el lenguaje original, hermano, hacía mucha diferencia. Y hace mucha diferencia. Una coma, hermano, en una oración, hace mucha diferencia. Y lo que Jesús está diciendo, hermano, que aún la parte más pequeña de la ley se va ¿a qué? A cumplir. ¿Por qué? Porque la ley es trascendente. Lo otro, hermano,
lo otro que quiero que veas es que la ley moral de Dios está impregnada de la gloria de Dios. Y quiero que apuntes estos 3 textos y te los lleves a tu casa y lo leas. Éxodo 19 del 10 al 12, Deuteronomio 33 versos del 1 al 2 y Éxodo 32 versos 19 al 21. Solamente quiero leer para ustedes, hermano. Éxodo 19, versos 10 y 12, y ya con este versículo terminamos. Dice la palabra de Dios. Dice, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés y a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierta al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Vamos a leer el 22, dice, también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Amados hermanos, cuando Dios descendió a dar la ley, amados hermanos, dice la Biblia que el monte, hermanos, temblaba. ¿Por qué? Porque Dios descendió en toda su gloria. Dios descendió con su gloria para darle la ley. Por eso nosotros decimos, la ley de Dios, hermanos, está impregnada de la gloria de nuestro Dios. Y estas son, hermanos, es una pequeña introducción a los 10 mandamientos. Pero antes de orar, quiero preguntarte, ¿qué es lo que Éxodo 21 nos dice de Dios? ¿Cuáles son los 3 atributos de Dios que están implícitos en ese versículo? ¿Quién me...? Que es sabio, que tiene autoridad y que es bondadoso. Que es sabio, que es el Dios de toda autoridad y Él es bondadoso. Y por ello, nosotros debemos de adorarlo. Amén, hermano. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Yo quiero pedir al hermano Navarrete que Él nos despida en oración. Vamos a orar. Padre Celestial que está en el cielo en todo lugar, Señor. Gracias damos una vez más por la oportunidad de estar aquí en tu hogar esta noche, Señor. Damos gracias por lo que aprendimos, Señor, lo que trajo el hermano, Señor, el estudio, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso en todo, Señor. Amén. En toda la creación que hay, vemos tu cara, Señor. Gracias te damos por los hermanos que están aquí, Señor, y seguimos adelante, Señor, los estudios y aprendiendo más de ti. Que algún día cuando estemos contigo, Señor, sabemos quién eres, de verdad. Y ahora en esta noche, Señor, despídenos en paz, Señor, que vamos a nuestros hogares, Señor, y que regresenos el domingo, Señor, en tu servicio que lleva a cabo, Señor. Gracias te damos por todo lo que, las bendiciones que nos has dado hasta ahorita, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos todo esto. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos.